Va a empezar Yayo Herrero, que para los que no lo conozcáis, bueno, así un poco a grosso modo, es antropóloga, educadora social, agrónoma, es colaboradora en la Cátedra de UNESCO de la Educación Ambiental de la UNED, coautora de no pocos libros, el último creo que es Economía Agrícola Ecológica, Economía Feminista, un diálogo necesario, miembro de Foro de Transiciones y bueno, son muchas cosas, la verdad, son demasiadas para hacerlo rápidamente. Y va a seguir Andoni García, que es un dirigente campesino, miembro de EHN Vizcaya, que es una organización miembro de la COAG, coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos, la que es miembro ejecutivo, es miembro del comité coordinador de... Es miembro ejecutivo de la COAG y dentro de la COAG, que está en el marco del movimiento de la Vía Campesina, es miembro del comité de coordinador de la Vía Campesina, que seguro que nos explicará mucho mejor de lo que lo estoy haciendo yo. Miembro de la comisión sindical, que además se encarga de temas más concretos como cambio climático o la PAC. Y bueno, pues nada, muchas gracias otra vez y ya nada más os Buenos días y lo primero, perdonad que haya llegado tarde, venía de un rollo médico de un familiar y al final además me he hecho un lío, me he bajado en Puerta de Arganda, total, que llego tarde, que lo siento, ¿no? En el ratito que vamos a compartir, yo lo que querría es poner en el centro algunas de las cosas que ya habéis empezado a trabajar, además los movimientos sociales de personas más jóvenes, haciendo algo que el movimiento ecologista no habíamos sido capaces de hacer, que es sacar un montón de gente a la calle con la preocupación por el cambio climático. Así que vaya por delante el agradecimiento al trabajo que estáis haciendo, ¿no? Pero dentro de esto sí que queríamos compartir, o me habían pedido que más o menos me centrara en tratar de compartir algo sobre el momento que estamos viviendo, que es un momento absolutamente excepcional en la historia de la humanidad, es un momento de emergencia, es también un periodo de excepción, por la gravedad que tiene nuestra crisis ecológica y social, para tratar de compartir de alguna manera cuáles son los elementos básicos de esa crisis, a qué cambios abocan, es decir, no que queramos porque tengamos unos planteamientos más o menos ecologistas, sino qué cambios sí o sí van a tener que asumir nuestras sociedades y cómo esos cambios que sí o sí van a venir pueden realizarse de formas muy distintas. Entre otras cosas, y voy a empezar provocando mucho, de formas más o menos justas, equitativas, o de formas que yo voy a denominar, y creo que de forma rigurosa, luego trataré de justificarlo, fascistas, es decir, declaradas en el fascismo estructural. Y a partir de ahí tratar de establecer algunas líneas que sería necesario abordar, que sería necesario trabajar, tanto en el ámbito de los movimientos sociales como por supuesto también en el ámbito de las instituciones públicas, ¿no? Estamos viviendo un momento en el que podría decirse que la economía hegemónica y la política hegemónica le han declarado la guerra a la vida. Y si decimos que le han declarado la guerra a la vida es porque básicamente nuestros modelos económicos dominantes se han construido y se mantienen de espaldas a las bases naturales que permiten sostener la vida humana. Y ahí nos hacemos la pregunta, la voy a responder muy rapidísimamente por el tiempo que tenemos, de pararnos a pensar de qué depende la vida humana. Es decir, qué es lo que es absolutamente insoslayable, es decir, inevitable, para que las vidas de las personas se puedan mantener. Y los seres humanos tenemos dos importantes dependencias materiales que son insoslayables. En primer lugar, somos seres radicalmente ecodependientes, es decir, no hay nada, absolutamente nada, de lo que los seres humanos necesitamos para mantenernos vivos, para satisfacer nuestras necesidades, que no provenga de la naturaleza. Los alimentos que comemos, el agua que bebemos, los materiales que han servido para fabricar cualquier cosa que haya en esta habitación, desde el cañón hasta la cámara, hasta la mesa, hasta las sillas, la ropa que vestimos, la energía que nos ha permitido llegar hasta aquí, procede todo de recursos naturales. Y proceden además de algo que llamamos bienes fondo de la naturaleza. Esos bienes fondo de la naturaleza tienen dos características fundamentales que se les olvida a la economía dominante. La primera de ellas es que los bienes fondos no son ni producidos ni controlados a voluntad por los seres humanos. ¿A qué me refiero? Los seres humanos no comemos directamente petróleo, ni comemos directamente ciclo del fósforo. Los seres humanos no bebemos directamente ciclo del agua,
ni nos alimentamos de la fotosíntesis directamente, ni nos alimentamos o nos movemos a partir directamente del cobre o del litio o del platino. Es decir, esos son bienes fondo que hay en la naturaleza, que existían antes de que apareciera la especie humana y que no son producidos por los seres humanos. Lo que quiero decir con esto es que no habría economía posible sin naturaleza, como no hay tecnología posible si previamente no hay naturaleza. Sin embargo, muchas veces desde las universidades y desde los institutos lo que estudiamos es justamente lo contrario. Por ejemplo, en ciencias económicas podemos tener una asignatura que es economía de los recursos naturales, como si fuera un subconjunto de la ciencia económica, cuando es justamente al revés. La ciencia económica y la economía es un subconjunto de la biosfera, es un subconjunto de la naturaleza. Luego comentaremos a dónde lleva esto, ¿no? Y la segunda característica que tienen los bienes fondo es que tienen límites. En el planeta Tierra hay límites físicos, límites en aquello que llamamos no renovables, como son los, los recursos minerales de la Tierra, que al tener límites y medirse la cantidad de reservas que existen pues en kilos o en toneladas, son susceptibles de ser usados solamente hasta que se agotan o hasta que ya no resulta posible o rentable ni económica ni energéticamente su extracción. Hay otros bienes que llamamos renovables, que la naturaleza regenera, pero que también tienen límites. Cuando del cauce de un río o cuando de un acuífero sacamos agua a una velocidad mayor de la velocidad a la que funciona el ciclo del agua para poder reponer ese agua, resulta que en eso que a priori sí que se renueva, también encontramos límites y lo podemos agotar. Y hay una tercera fuente de límites que es lo que llamamos sumideros del planeta, que son procesos bioquímicos que degradan todos los residuos que se generan. Pues bien, también, del mismo modo que una alcantarilla deja de tragar agua si cae una tromba excesiva que no permite que funcione, esos flujos, digamos esos ciclos, que de alguna manera degradan los residuos generados, dejan de funcionar correctamente si el flujo de residuos es demasiado veloz. Y cuando esto sucede, quedan depositados en el agua, en el aire o en la atmósfera, en esos procesos que llamamos de contaminación, que alteran el funcionamiento de los sistemas naturales y que afectan a las personas. Por tanto, somos seres ecodependientes y estamos radicalmente sujetos a los límites físicos de la Tierra. Y sin embargo, vivimos en sociedades que han articulado un sistema económico, el sistema económico capitalista, pero podría ser cualquier sistema económico, que pretende crecer de forma ilimitada y expansiva sobre una base que sin embargo tiene límites físicos. Nos encontramos con una tensión, con un choque estructural que se plantea entre una economía que debe de crecer para mantenerse y que para crecer necesita utilizar cada vez más energía, cada vez más recursos naturales y generar más residuos, y sin embargo un planeta que tiene límites físicos cuyos límites además están ya completamente sobrepasados, ¿no? Y la vida humana, nuestras vidas, tienen una segunda dependencia. Y esa dependencia viene dada por el hecho de que los seres humanos vivimos encarnados en cuerpos que son vulnerables, en cuerpos que nacen en una extrema vulnerabilidad, en cuerpos que mueren, que enferman a veces, en cuerpos que a veces tienen diversidad funcional. Y lo que esto significa es que necesitamos recibir trabajos de cuidados a lo largo de toda nuestra vida. Es decir, es obvio que una criatura recién nacida no sobrevive si nadie la cuida. Eso vuelve a suceder en el momento de la vejez. Hay muchas personas mayores, muy mayores, que no se pueden ni levantar de la cama, ni acostar, ni salir a la calle, ni lavarse, ni alimentarse por ellas mismas, que no podrían sobrevivir cotidianamente si nadie las cuida. Hay personas que tienen diversidad funcional o una discapacidad y según como sea la profundidad de esa discapacidad van a necesitar acompañamiento de otras personas a lo largo de toda su existencia, o momentos de enfermedad, ni siquiera una enfermedad grave, cuando te rompes una pierna y pasas a lo mejor 5 semanas con una escayola sin poder moverte y vuelves a necesitar que otras personas a tu alrededor pues, desarrollen trabajos para que tú puedas sobrevivir esos días, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que no existen personas completamente independientes, no existen personas completamente autónomas. Todas las personas vamos a ser dependientes, al menos en algunos momentos del ciclo vital. Todas las personas vamos a necesitar recibir trabajos de cuidados y si no los recibiéramos no podríamos sobrevivir
sobre todo en esos momentos especiales del ciclo vital. Y lo que sucede es que a lo largo de la historia, y sobre todo en casi todos los lugares, quienes mayoritariamente se han ocupado de los cuerpos vulnerables y finitos han sido y son mujeres. Y lo han hecho sobre todo en espacios que son invisibles a la economía y a la política, como son los hogares, donde mayoritariamente mujeres denominadas amas de casa, en muchas ocasiones, dedican décadas de su vida a estar disponibles 24 horas al día y 365 días al año a atender las necesidades de esos cuerpos vulnerables que, insisto, sobre todo en algunos momentos de ciclo vital, son esenciales para poder sobrevivir. Ese trabajo que se realiza dentro de los hogares, cuando es el trabajo de las amas de casa, por no tiene ni nombre. Cuando a esas mujeres, mayoritariamente mujeres, se les pide que rellenen un papel y que pongan a qué se dedican, tienen que poner sus labores, porque son de ellas y su trabajo no es considerado trabajo. De hecho, cuando se hace la encuesta de población activa, a todas esas mujeres se les considera población inactiva. Y cuando son viejas, no tienen una pensión, digamos, que reconozca la aportación social que han hecho a la supervivencia de la especie, sino que de alguna manera, si tienen derecho a estar protegidas económicamente, es porque mantienen un vínculo, normalmente el del matrimonio, con alguien que sí que ha participado en la esfera del trabajo, en la esfera laboral, ¿no? Cuando esos trabajos se hacen pagados, es decir, lo hacen las llamadas empleadas domésticas, estamos hablando de los trabajos más despreciados, peor valorados y menos protegidos de todo el mercado laboral. Se genera una especie de lumpenproletariado mayoritariamente femenino, en donde hay muchísimas mujeres, mayoritariamente mujeres, que están cuidando cotidianamente de la vida y que básicamente reciben unos salarios miserables, unas condiciones laborables deleznables y un desprecio por sus trabajos. Es muy fácil encontrarse que alguien pueda decir quien no sirva para otra cosa o quien no sirve para otra cosa se dedica a limpiar culos, como si, por ejemplo, cuidar a una persona mayor, cuidar a una persona con demencia senil fuera una cosa tan simple como limpiar un culo y no fuéramos conscientes de que estamos hablando de personas que administran medicamentos, que pueden llegar a poner una sonda, que tienen que alimentar, que tienen que bañar y efectivamente asear a personas que muchas veces no quieren, un trabajo que requiere mover muchas veces muchos kilos, porque hay que de alguna manera trasladar y mover a las personas, y un trabajo que tiene un coste emocional tremendo. Yo comprendí la dureza de ese trabajo el día que una mujer ecuatoriana que llevaba 6 años trabajando como interna, es decir, estando 24 horas dentro de la casa y con 2 tardes libres, me contaba que llevaba prácticamente 6 años cuidando a una persona con demencia senil. Imaginaos tener 35 años y que tu vida todos los días sea estar sola con una persona mayor, demenciada, atendiéndola y tener 2 tardes libres a la semana, ¿no? Donde tú ni siquiera duermes en tu casa, donde no tienes la posibilidad de mantener una relación familiar medianamente razonable, donde no tienes posibilidad ni siquiera de poder enamorarte o de alguna manera mantener relaciones sexuales como hace cualquier persona en el momento en el que quiere. Es decir, son trabajos durísimos, trabajos que son imprescindibles para que se mantenga de alguna manera nuestra especie. Por tanto, somos seres ecodependientes, sujetos a los límites físicos, y somos seres interdependientes, seres uno a uno radicalmente vulnerables y necesitados de cuidados. Y esto hace que desde quienes trabajamos desde la perspectiva ecofeminista defendamos que necesitamos sociedades, economías y políticas, decimos, que pongan la vida en el centro. ¿A qué nos referimos con eso? Pues a articular modelos económicos y políticos que tengan como absoluta prioridad el mantenimiento, la conservación, el cuidado y la garantía de mantenimiento de las condiciones vitales de las personas. Y decimos, no de cualquier tipo de vida, sino de vidas que merezcan la pena y la alegría de ser vividas. Porque hay vidas de muchas personas que son como una verdadera condena, que son vidas tremendamente duras, y sin embargo creemos que cualquier persona que nace tiene el derecho a poder tener la garantía de mantener una vida que merezca esa pena y la alegría de ser vivida, tiene derecho a desarrollar proyectos vitales propios, tiene derecho a poner en marcha sus propios sueños, tiene derecho a vivir básicamente dignamente, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues que desde nuestro punto de vista, en este momento vivimos con sistemas económicos
que no han colocado la prioridad de la vida en el centro, sino que son sistemas económicos que han situado como prioridad otras cosas, en concreto el crecimiento económico y la maximización de las tasas de beneficios, como si fuera ese crecimiento económico y esa maximización de tasas de beneficios lo único que garantiza poder mantener las vidas, ¿no? Ese funcionamiento a lo largo de unos siglos, pero sobre todo, en los últimos 70 o 80 años, han generado esa dinámica de guerra contra la vida a la que yo me refería antes. Y quería anunciar de una forma súper rápida y luego, si queréis, podemos entrar a aclarar un poco más. ¿A qué nos referimos? Bueno, pues en el plano ecológico estamos en un momento de verdadera encrucijada. Estamos en un momento caracterizado, en primer lugar, por el declive de la energía y de los minerales. Desde mi punto de vista, es imposible estudiar, comprender, entender y abordar la dinámica del cambio climático, del calentamiento global, si no lo hacemos desde la perspectiva que forman el binomio de la energía y el clima. Voy a intentar explicar por qué. Un organismo cero sospechoso de ecologismo radical, como es la Agencia Internacional de la Energía, reconoció que en el año 2006 se había alcanzado lo que se denomina el pico del petróleo convencional. El pico del petróleo convencional es ese momento en el que por cada barril de petróleo que se extrae en cualquier lugar del mundo no se encuentran reservas que lo puedan sustituir. Es decir, en el año 2006, según la Agencia Internacional de la Energía, otros organismos lo habían situado antes, según la Agencia Internacional de la Energía, se llegó a ese momento en el que se sacó la mayor cantidad de petróleo convencional posible que se podía sacar a la vez en el mundo, ¿no? Esto tiene una dimensión y un calado verdaderamente impresionante, porque en este momento el modelo económico globalizado, industrializado y mundializado es absolutamente dependiente del petróleo. Hablamos de la producción de alimentos, donde yo no me voy a detener mucho porque hay gente que sabe más que yo aquí, pero hablamos de la producción de alimentos donde la producción industrial de alimentos en este momento es profundamente petrodependiente y muy energívora, donde en muchos casos los alimentos que estamos comiendo vienen de lugares muy lejanos. Cojamos un bote de espárragos en un mercado, cojamos a veces incluso 1 kilo de garbanzos en el mercado y nos podemos encontrar con la sorpresa de que viene de a miles de kilómetros, mientras que los garbanzos que se están comiendo en Toledo, que se están cultivando en Toledo, se los pueden estar comiendo en Polonia, a lo mejor, ¿no? Es decir, el modelo de producción industrial de alimentos en este momento es dependiente del petróleo y ese modelo de producción industrial de alimentos es el que alimenta masivamente, sobre todo a las poblaciones de los países ricos. En los países empobrecidos, la mayor parte de la gente se sigue alimentando de lo que se cultiva más o menos cerca. Pero pensemos en el modelo de ciudad, la ciudad donde vivimos, la comunidad donde vivimos, Madrid. Madrid es un mamotreto de ciudad, en donde vivimos millones de personas, es lo que es el municipio, pero todos los días se desplaza muchísima gente desde otras ciudades que forman parte del municipio, Alcorcón, Móstoles, Arganda, muchas ciudades se desplazan a la ciudad o cambian entre ellas, porque no es fácil que las personas vivan en el mismo lugar en el que trabajan o no es fácil que las personas estudien cerca de donde trabajan y eso requiere una enorme movilidad. No solamente dentro de la Comunidad de Madrid, sino que hay gente que va y viene todos los días a trabajar a Madrid, desde Toledo, desde Cuenca. Yo tenía un compañero donde trabajaba hasta septiembre que iba todos los días a Valladolid. Esto es posible porque hay una enorme red de carreteras, de autopistas, de radiales y de trenes de alta velocidad que han permitido que podamos dejar de medir el espacio en kilómetros para medirlo en tiempo. Estoy a 1 hora de Madrid, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que ese modelo solamente se sostiene en la medida en la que se usen cantidades ingentes de petróleo que permitan mover todo eso. Porque la paradoja es que en Madrid, en la Comunidad de Madrid, y voy a ser muy exagerada porque algo de producción sí que hay, pero podríamos decir metafóricamente que en la Comunidad de Madrid no se produce nada que sirva para estar vivo. Nada. El alimento, el agua, todos los productos manufacturados, la energía que utilizamos, los minerales que utilizamos para fabricar las cosas, tienen que venir de fuera de la ciudad. Es decir, nuestro territorio alberga millones de personas, pero nuestro territorio no es capaz de producir
nada de lo que necesitamos para estar vivos, de lo que necesitamos materialmente, ¿no? Es más, hace falta muchísima energía fósil incluso para sacar de la ciudad todos los residuos que generamos. No sé si os acordáis de la huelga de trabajadores y trabajadoras de la limpieza del Ayuntamiento de Madrid de finales de 2014. Bueno, pues tuvimos un ejercicio muy sucio y muy pedagógico de lo que sucede en una ciudad cuando no se saca la basura, simplemente la basura doméstica, la que sacamos de las casas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que el modelo urbano, tal cual lo conocemos ahora, un modelo delirante, basado en un modelo de movilidad de gran distancia y sobre todo con transporte individualizado y motorizado, es absolutamente dependiente del petróleo, completamente dependiente del petróleo. Y por primera vez en la historia de la humanidad, más de la mitad de la población del planeta vive en ciudades. Más del 50% de los 7.300 millones de personas que vivimos viven en ciudades. Y lo que sucede es que algunas de esas ciudades tienen unos tamaños monstruosos. Tokio, 39 millones de habitantes. Ciudad de México, 22 millones de habitantes. A mí me tocó estar en enero en México, en Ciudad de México, justamente en el momento en el que hubo un problema de abastecimiento de petróleo y era el caos. De repente una ciudad de 22 millones de habitantes en donde no se produce nada, que queda completamente bloqueada porque no hay posibilidad de utilizar combustible diésel, comprarlo, para poder movilizarlo, ¿no? Eso supone un problema enorme. ¿Por qué hablo del combustible, de la energía convencional, o sea, el petróleo convencional y de todo el rato de la energía fósil si hay otras fuentes energéticas? Pues porque la energía fósil tiene una característica que es la de tener una altísima tasa de retorno energético. La tasa de retorno energético es la cantidad de energía que yo obtengo en función de la que invierto. Es obvio que para poder generar energía hay que gastar energía. Para poder sacar petróleo de un yacimiento en el suelo hace falta utilizar una máquina que haga el agujero en el suelo y desde ahí lo saque. Y por tanto, lo que nos expresa la tasa de retorno energético es cuánta energía obtengo en función de la que me tengo que gastar para obtenerla. Bueno, pues el petróleo que se obtenía hasta prácticamente los años 70, 80, en casi todos los lugares del mundo, y el que se utilizaba era un petróleo que tenía una alta tasa de retorno, oscilaba alrededor de 100. Yo me gastaba un barril de petróleo en el complejo extractivo y a cambio obtenía alrededor de 100 millones, de 100 barriles de petróleo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que ese petróleo está agotado en todo el mundo. Ahora mismo los petróleos que tienen tasas de retorno más altas tienen tasas de retorno de 40, de 50, de 30, es decir, invierto un barril y obtengo eso. Y en muy pocos lugares. Os voy a decir los nombres de los lugares donde queda petróleo de cierta calidad porque os van a sonar. Irak, Irán, Venezuela, Libia, Siria, es decir, todos esos lugares en donde en este momento hay una situación de guerras que en mucho y en su fondo tienen que ver, guerras formales y no formales, de conflictos sociales que en el fondo tienen mucho que ver con la apropiación de fuentes energéticas que declinan. Hace unos años salió una noticia que fue portada de casi todos los periódicos de tirada nacional, que decía que Repsol había encontrado un yacimiento de petróleo estimado en unos 4.000 millones de barriles de petróleo en la Patagonia, ¿no? Ahí tenemos que tener en cuenta que el número de millones de barriles de petróleo que en este momento se utilizan diarios es de 100 millones de barriles de petróleo, es decir, 4.000 millones de barriles de petróleo no llega a año y medio de consumo. Pero la tasa de retorno que tenía este petróleo que se encontró en la Patagonia es una tasa de retorno que oscila entre 1 y 3. Es decir, invierto un barril de petróleo en el complejo extractivo y obtengo entre 1 y 3. ¿Por qué? Porque ya no hablamos de petróleo convencional, que es el que está de alguna manera bien concentrado y es más fácil de extraer, sino que hablamos de un petróleo disperso por el territorio como en charquitos o en gotas, que tiene que ser extraído con una técnica que no sé si os suena, se llama fractura hidráulica o fracking, que es una técnica también utilizada para extraer gas natural. Esta técnica consiste en inyectar agua con productos químicos a gran presión y a gran profundidad, de forma que se puedan romper esas estructuras de la corteza terrestre que albergan las gotitas o los charquitos de petróleo, para que estos se unan y desde ahí puedan ser sacados. Obviamente, aparte de la potencial contaminación con productos químicos o la destrucción de suelos que pueden ser
necesarios para producir alimentos. El suelo es un recurso que tarda cientos de años en regenerarse, ¿no? Bueno, pues aparte de todo esto nos podemos encontrar, es obvio que hace falta gastar mucha energía y por tanto ese retorno energético es mucho menor, ¿no? Las fuentes que pueden sustituir el petróleo que declinan pueden ser, por ejemplo, la energía nuclear. Yo no voy a entrar en las cosas que más hemos trabajado desde el movimiento ecologista, la energía nuclear, que son más sabidas, sino que voy a entrar en un factor estructural. La generación de energía eléctrica, es decir, la energía nuclear genera energía eléctrica. A partir de la energía nuclear requiere de la utilización de otros recursos no renovables, que son los minerales radiactivos, en concreto el uranio, ¿no? Según la comunidad científica, el pico de extracción del uranio está calculado para dentro de unos 30 años al ritmo de extracción actual. En este momento se viene a producir mundialmente como un 20% de la energía eléctrica, solo eléctrica, con cargo a la nuclear. Tengamos en cuenta que el transporte motorizado bebe en un 90%, 85-90%, sobre todo de la energía líquida, del combustible fósil, del petróleo, del diésel y de los diferentes combustibles que salen del petróleo, ¿no? Pero este genera energía eléctrica. Lo que quiero decir es que si de repente pretendiéramos subir de ese 20% a un 40%, nos encontraríamos con que la disponibilidad del recurso que permite generar la energía eléctrica, se acortaría de una forma importante, es decir, que no es una solución estructural. Nos quedan las energías renovables y limpias. Las energías renovables y limpias pueden satisfacer las necesidades humanas, pero de ninguna manera al ritmo de consumo actual, de ninguna manera, porque tienen tasas de retorno mucho menores. Un parque eólico colocado en un muy buen lugar de viento tiene tasas de retorno que están alrededor de 25-30. La solar térmica tiene tasas de retorno que están alrededor de 10. La solar fotovoltaica, 15. Los mal llamados biocombustibles, en realidad cultivos energéticos, tienen tasas de retorno que oscilan, los de primera generación, entre 0,8, es decir, se pierde más energía de la que se obtiene, y 1,2 viene a ser lo comido por lo servido. Lo que quiero decir con esto es que la humanidad, quiera o no quiera, va a vivir con menos energía. Ya está viviendo con menos energía. Y esa disminución en el consumo de energía se puede producir por las buenas, es decir, adoptando cambios deseados, organizados, planificados y justos, o por las malas, es decir, que haya sectores que tienen poder económico, poder político y poder militar, y de alguna manera son capaces de seguir manteniendo los niveles de consumo de las poblaciones a las que protegen a costa de que otra gente quede fuera. Las tensiones, los conflictos y las vulneraciones de derechos humanos que se están produciendo en todos los países del sur global, de la periferia, por los procesos extractivistas son tremendos. No solamente con el petróleo, sino también con los minerales. Para poder transitar de un modelo fosilista a un modelo basado en las energías renovables, hace falta fabricar aerogeneradores, placas solares e infraestructuras. Y para fabricarlos hacen falta minerales. Minerales como el litio, el platino, el uranio, el disprosio, muchos minerales. Esos mismos minerales son los que pretenden ser usados para transformar el parque de coches de motor de combustión en coche eléctrico, que requieren minerales. Cuando hablamos de la ampliación de la economía digital, requerimos también fabricar pantallas, servidores, infraestructuras, es decir, la economía digital es del todo menos inmaterial, requiere minerales. Y nos dice el poder económico que estamos ante la inevitable cuarta revolución industrial, donde se va a producir un proceso de maquinización o robotización de la economía, pero los robots también hay que construirlo con minerales. Lo que quiero decir es que cuando se mira todo lo que la industria quiere hacer y miramos las reservas que dice la comunidad científica que quedan, las cuentas no salen. No salen en términos de materias primas necesarias. O salen, si los beneficiados son solamente una pequeña parte de la población del planeta. Por eso, toda la cuestión de la energía y de los minerales está lejos de ser, desde mi punto de vista, una cuestión de expertos o de personas ingenieras, sino que debe de ser una cuestión de debate social básico. Esto lo mezclamos con la dinámica del cambio climático, que ha sido producido, como sabemos, inicialmente por la combustión acelerada de las energías fósiles y después, más
de forma más moderna, digamos incluso por muchos procesos de la ganadería industrial, que en este momento está mercantil tal cual la hemos conocido, y el otro pone en jaque el conjunto del mantenimiento de la vida y también la propia producción mercantil tal cual la hemos conocido, porque afecta a dinámicas como la del ciclo del agua, como la de la fotosíntesis. En concreto, y en nuestro territorio, el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, lo que dice es que la mayor afección que tenemos por delante es la que tiene que ver con la desertización y los problemas de agua. Lo que nos dicen es que los escenarios insisten en un futuro de sahelización del sur y el este de la península y en un futuro de mediterranización de lo que es el norte de la península. Bueno, lo que quiero decir con esto es que estamos en una situación compleja, en una situación complicada y en una situación que genera enormes desigualdades en todos los ejes de dominación. Yo lo voy a enunciar y luego si queréis lo discutimos porque no voy a tener tiempo para argumentarlo bien, pero si ahora mismo la valla que rodea a la Europa rica, con cámaras, concertinas y toda su parafernalia, no dejara de entrar, además de personas migrantes, no dejara entrar alimentos, productos manufacturados, energía o minerales, la Europa rica no duraba ni 2 meses. Lo que quiero decir es que todos, absolutamente todos los países que llamamos desarrollados son países que tienen huellas ecológicas, es decir, que utilizan una cantidad de materiales, de energía o que comen alimentos que no son producidos ni son extraídos en sus propios territorios, que vienen de otros lugares. El mundo está dividido entre un mundo rico, que es deficitario en materias primas y que vive con los recursos del resto del mundo, y un mundo empobrecido más grande que ha sido utilizado históricamente como grandes minas y como grandes vertederos. Por eso yo creo que Boaventura de Sousa Santos, el politólogo, es muy riguroso cuando habla de una situación de fascismo estructural. ¿A qué se refiere él cuando habla de fascismo estructural? Pues para que se sostengan las vidas de determinados lugares con sus niveles de consumo y de producción, hace falta extraer materiales, energía y generar contaminación en otros lugares y que las personas que viven en ellos vayan siendo orilladas a los márgenes, digamos, de la vida o que vayan cayendo en la exclusión. Cuando miramos dentro de nuestros propios territorios, no nos encontramos una frontera con concertinas y con vallas, son fronteras invisibles, pero hay fronteras que empiezan a separar a aquellas personas que van quedando fuera de las posibilidades de tener una vida decente de aquellas que están dentro de las posibilidades de tenerla. Millones de personas en situación de exclusión, millones de personas en situación de desempleo, pero es más, millones de personas que tienen empleo pero siguen siendo pobres a pesar de tener empleo, porque las propias condiciones laborales empiezan a ser generadoras de pobreza. Digamos que esa tensión se produce también porque a nuestros sistemas económicos les está costando crecer monetariamente con cargo a la producción de bienes y servicios reales. Desde los años 80 la economía viene creciendo fundamentalmente, digamos, de la economía financiarizada y de la especulación y no tanto de la producción real que genera puestos de trabajo. Por eso esa crisis económica que afrontamos tiene como fondo, tiene como corazón una crisis ecológica que no se puede separar, ¿no? ¿Cómo salir de esta situación? ¿Hay posibilidad? Naturalmente que sí. Pero la posibilidad de salir de esta situación requiere disputar la hegemonía económica, disputar la hegemonía política y disputar también la hegemonía cultural. En el terreno de la disputa de la hegemonía económica es donde hay más adelantado. No es cierto que no haya alternativa. Hay propuestas de cómo reconfigurar el mix energético a escala, por ejemplo, España, desde hace bastante tiempo, prescindiendo de la mayor parte de las fósiles, prescindiendo de la nuclear y basándonos fundamentalmente en las renovables. ¿Cómo? Actuando por un lado sobre la oferta, es decir, consiguiendo que el monopolio de empresas que de alguna manera tiene acaparado todo el abastecimiento energético y que, digamos, organiza y mueve los precios de la energía en función de sus propios intereses,
se ha intervenido para que toda esa gestión se haga en función de los intereses de las mayorías sociales y de sus necesidades, ¿no? Y por otro lado, actuando sobre la demanda, es decir, sobre la energía que gastamos. Y ahí, el modelo urbano, los sistemas alimentarios, el modelo de transporte y toda la dinámica, digamos, de la edificación juegan un papel fundamental. Es decir, si se transforman y se producen cambios en todos esos ámbitos, es posible vivir utilizando muchísima menos energía. Necesitamos también afrontar esa remodelización de la ciudad, tejiéndola, digamos, con lo que es todas las lógicas que se producen en el tejido rural. Es decir, hablando o superando esa falsa dicotomía que existe entre la ciudad y el campo y hablando más de una planificación del territorio en términos de ecorregiones, es decir, de ver cómo conectarlas, porque un elemento que vamos a tener clave va a ser la necesidad de relocalizar la producción de los alimentos dentro de nuestros propios territorios. Y ahí tenemos un fenómeno de despoblamiento, un fenómeno de expulsión de muchísima gente del medio rural que va a ser necesario afrontar para poder producir alimentos, crear circuitos cortos de comercialización dentro de nuestros propios territorios, ¿no? Ese ámbito de la disputa de la hegemonía económica tiene terreno avanzado también en la forma de organizar la industria, en la forma de organizar, digamos, todo lo que tiene que ver con las economías relacionales y los trabajos de cuidados, que pueden ser también una fuente de empleo bastante inagotable, donde necesitamos un mercado de trabajo, cuando se haga el trabajo de forma pagada, donde las personas estén protegidas, estén bien remuneradas y sea un trabajo visibilizado y un trabajo valorado, que se le dé el valor que tiene. Tenemos también trabajo avanzado en lo que se ha llamado economía circular. A mí no me gusta mucho hablar de economía circular, me gusta más el concepto de economía espiral, porque realmente circular no lo hay, que tiene que ver con incorporar los costes de reposición dentro de la producción y tiene que ver con toda esa lógica de cierre de ciclos. Es decir, en el ámbito económico hay propuesta elaborada. De hecho, desde las redes de economía social y solidaria y prácticamente sin ayuda, se han ido poniendo en funcionamiento muchas de esas dinámicas. Si el problema no está en la opción, en que haya verdaderas opciones dentro del terreno económico para remodelar la economía, yo creo que más bien el problema está en la disputa de la hegemonía política y en la disputa de la hegemonía cultural. Cuando hablo de disputa de hegemonía política no me refiero a quién gobierna, a mí no me da igual quién gobierna, pero me estoy refiriendo sobre todo a la necesidad de tener mayorías sociales organizadas, articuladas, que entiendan los problemas que tenemos y que estén dispuestas a salir a la calle para trabajar por estos cambios. Por eso a mí el movimiento, digamos, de los Fridays, el movimiento que se ha generado me ha parecido enormemente esperanzador, sobre todo por los mensajes, digamos, que iban a la raíz que había en todo este movimiento. Es decir, necesitamos cambios realmente, digamos, importantes, que se dejen de pamplinas, que no hablen de capitalismo verde, que no hablen de pequeñas transformaciones, sino un cambio radical de arriba abajo, donde la redistribución radical de la riqueza es clave, porque en un mundo que tiene límites físicos y que no puede seguir creciendo, luchar contra la pobreza es lo mismo que luchar contra la excesiva riqueza. Por eso las propuestas fiscales que, por ejemplo, está haciendo Alexandria Ocasio-Cortez en Estados Unidos son claves de aplicar una política fiscal fuerte que sea capaz de financiar estos cambios que tenemos y de proteger a las personas más vulnerables, ¿no? Y por último, disputa de la hegemonía cultural. Disputa de la hegemonía cultural porque decía un pensador como Gramsci que si un sistema se hacía hegemónico no era solo por adueñarse del poder económico, del poder político, sino por adueñarse de las personas, la forma en la que las personas vemos el mundo. Y ahí hay muchísimo trabajo que hacer. El modelo de consumo va directamente relacionado con la percepción de bienestar que tenemos las personas. Y vamos a tener que pasar a un modelo en el que el consumo, que requiera mucha energía y muchos materiales, decrezca de una forma inevitable. Hacerlo de forma justa requiere un cambio de mentalidad fuerte. El concepto de seguridad. Pensar que la seguridad es el blindaje de las élites, en mi opinión, es un error. La seguridad será no tener miedo a no poder dejar de pagar la casa, a no poder pagar la factura de la luz, a no poder desarrollar un proyecto vital propio, a no tener una maternidad o paternidad deseada porque tu vida no te lo permite.
Desde mi punto de vista, la seguridad es afrontar radicalmente la eliminación de la precariedad ante todos los aspectos de la vida. Y sobre todo, y con esto termino, el cambio más fundamental, digamos, en esa mentalidad pasa por revertir la lógica del sacrificio que hemos establecido, digamos, al crecimiento económico. ¿A qué me refiero? Vivimos en sociedades donde básicamente todo el concepto de valor se maneja solamente en términos de valores monetarios. En una sociedad donde solamente tiene valor económico aquello a lo que se le puede poner un precio. Eso genera importantes problemas. Ni la polinización, ni la fotosíntesis, ni el ciclo del agua, ni la capacidad de regulación del clima, ni el trabajo que hacen las amas de casa cuando no es pagado, tiene precio. Y como no tiene precio, es invisible a la economía y no es considerada por ella. Esto ha hecho que hayamos acuñado un concepto de producción que, en mi opinión, es nefasto. Llamamos producción a todo aquello que se hace en los mercados que hace crecer la economía, sin preguntarnos si lo producido sirve o no para satisfacer necesidades humanas. Es obvio que la guerra es un sector productivo que hace crecer enormemente la economía. Es obvio que la producción de hortalizas es un sector productivo que también hace crecer menos la economía. Lo que sucede es que si miramos esos sectores productivos no desde el punto de vista de los euros que hace crecer en la economía, sino del punto de vista de las necesidades humanas, nadie que no sea un psicópata puede decir que una bomba de racimo sirve para satisfacer una necesidad humana. Hace crecer la economía, pero el uso de lo producido, en el caso del armamento, no sirve para satisfacer necesidades humanas. En el caso de la producción de hortalizas, hablamos de una producción que directamente alimenta a las personas. Cuando solamente nos manejamos en términos monetarios, dejamos de tener instrumentos, dejamos de tener posibilidades de discriminar entre aquellas producciones que van a favor de la vida y entre esas otras producciones que directamente la dificultan. Y como solamente miramos esa dimensión que crea valor en el mercado, acabamos interiorizando como sociedades la idea de que más que agua, más que capacidad de suelos fértiles, más que energía o más que vivienda, lo que necesitamos es dinero. Y eso pasa a articular la idea de que todo merece la pena ser sacrificado con tal de que crezca la economía. Merece la pena sacrificar el clima, merece la pena sacrificar el territorio fértil, merece la pena sacrificar cualquier tipo de mineral o cualquier tipo de fuente energética, incluso las que vamos a necesitar para poder hacer la transición a las renovables. Todo merece la pena ser sacrificado con tal de que la economía crezca. Y ese funcionamiento ha hecho que lleguemos a este periodo de translimitación que viene siendo avisado desde los años 70 por diversos estudios y que en este momento ya tenemos que afrontar de forma grave, de forma urgente. Porque de no afrontarlo son ya vidas en el presente y desde luego vidas en el futuro, y no me refiero a las de dentro de 300 años, me refiero a las de mi hija, que tiene 25, que son las que están básicamente en riesgo o se van a ver dificultadas. La buena noticia es que tenemos el camino balizado, sabemos qué podemos hacer, sabemos cómo podemos afrontar esos cambios, sabemos qué es preciso o disponemos de tecnologías adecuadas para poder hacerlo. Podemos desarrollar otras, pero lo que es importante es tener en cuenta que no es un problema meramente tecnológico, con ser la economía, la tecnología necesaria, sino que es un problema fundamentalmente político, ¿no? Termino pues felicitándoos por la organización que estáis teniendo aquí. Animaos a formaros al máximo posible, necesitamos extenderlo mucho. Y para poder extenderlo es preciso formarse, es preciso aprender, es preciso interiorizar vuestros propios criterios que no tienen por qué coincidir con los míos, que tienen que ser los que vosotros y vosotras colectivamente articuléis. Y lo que sí quiero decir es que tenemos por delante una tarea que es complicada, pero que por otro lado es una tarea llena de sentido y que es la tarea política probablemente más hermosa y más importante que tenemos ya en el presente y hacia el futuro. Así que muchísimas gracias por haberme escuchado y aquí lo dejo.